Estos son los temas que vamos a tratar. Básicamente vamos a ver un contexto del sistema general de pensiones, los requisitos para la pensión de vejez, cómo se liquida su pensión en el RAES, que son los fondos privados, y el régimen de prima media, que es por pensión. Ese punto es muy importante. ¿Por qué hay diferencias? Porque siendo un tema pensional y personas con mismas características pueden llegar a tener diferencias al momento de pensionar. Ahí la vamos a dejar muy clara. Hemos clasificado unos grupos para que cada uno se identifique actualmente en a qué grupo puede pertenecer, y con esto les vamos a dar unas posibles recomendaciones. ¿Qué es la unidad de la afiliación? Que como lo charlaban anteriormente, es uno de los temas principales que vamos a tocar el día de hoy. Vamos a ver unos ejemplos de la mesada. Este punto es Listo. Vamos a ver en el punto número 7. En el punto número 7 vamos a ver unos ejemplos de mesadas. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo de una persona que aquí la que amablemente nos dio sus datos de la doble asesoría que ya recibió por parte de su fondo privado y de Colpensiones, y vamos a ver casos que estamos ya llevando en la oficina para el proceso de nulidad de afiliación, de por qué las personas se animan a hacer este proceso. Por último, vamos a ver los medios que tenemos disponibles de acuerdo al convenio que tenemos con CEDIA para estar siempre en contacto con ustedes, y va a venir un área de sesión de preguntas de parte de ustedes de unos 30-40 minutos, que pues, van a ser preguntas de lo que nos realicen por online y que ustedes tengan en el trayecto de la capacitación para que las vayan acumulando, por favor. Listo. Entonces vamos a hacer de ideas. Entonces el contexto. Entonces, en el contexto, básicamente, esta diapositiva lo que nos quiere decir es que en la línea del tiempo han habido muchos cambios en el tema pensional, muchísimas modificaciones. De ahí que es una especialización, inclusive una maestría en el área de derecho. Sin embargo, hay un evento, por decirlo de algún modo, que divide en dos, un antes y un después en el tema pensional en nuestro país para la actualidad, que es la Ley 100 de 1993, que también es conocida como la Ley de Transición. Básicamente la diferencia es que antes de esta ley no existían los fondos privados, y antes de esta ley los recursos de la pensión eran manejados por entidades de previsión social de orden nacional y territorial, entre otros, que es lo que estamos viendo acá. Entonces, a partir de esta ley de 1993, entra en vigor el sistema general de pensiones a partir del 1 de abril de 1994, donde nacen los fondos privados, que se conocen como RAIS, que es el régimen de ahorro individual con solidaridad. Actualmente hay 4, que son Colfondos, Porvenir, Colmutual y Protección. Inicialmente llegaron a alcanzar a ser unos 22 fondos privados que entraron al mercado para captar pues, afiliados a ese nicho. Y está el régimen de prima media, que es administrado por Colpensiones. Básicamente las características principales que tiene cada uno son las siguientes. Por parte de los fondos privados, estos son entidades privadas, y las personas cuentan con una cuenta de ahorro individual donde van todos los recursos que vayan dirigidos hacia su pensión. Por el lado del régimen de prima media, es de naturaleza pública del Estado y es un fondo. No hay una cuenta de ahorro individual, sino que es un fondo donde todos los afiliados se ponen estos aportes, es como una sola bolsita que sostiene como tal este sistema. Los requisitos. Los requisitos para obtener la pensión de vejez. Empecemos por el lado de los fondos privados. Entonces, opción número uno, tener un capital suficiente para financiar su mesada de por lo menos un salario mínimo mensual vigente. Esa es una de las primeras opciones que tienen las personas para pensionarse en el fondo privado, tener el capital suficiente para financiar su propia pensión, por lo menos de un salario mínimo mensual vigente. La opción número dos es que si la persona no cuenta con un capital suficiente para financiarse por lo menos una mesada mínima, pero cuenta con 1.150 semanas al cumplir la edad de 62 años hombres, 56 años mujeres, el gobierno nacional
el gobierno nacional debe subsidiar o subsidia el excedente de capital que le haga falta para que tenga por lo menos la garantía de una pensión mínima. Esto lo pueden encontrar en el artículo 65 de la Ley 100 del 93. Si no se cumplen estos requisitos, si no se cumple tener el capital suficiente, si no se cumple pues, tener las 1.150 semanas mínimo, lo que pasa es que le hacen una devolución de saldo, donde básicamente el capital que usted tenga acumulado se lo van a reintegrar. ¿Sí? Ahora miremos los requisitos por el lado del régimen de prima media administrado por Colpensiones. Básicamente la norma es muy clara y hay que cumplir dos requisitos. Requisito número 1, tener la edad. Cumplir o llegar a la edad, que en el caso de las mujeres es de 57 años y en el caso de los hombres es de 62 años. Y el segundo requisito es contar con un mínimo de 1.300 semanas cotizadas. 1.300 semanas cotizadas. Si no se cumple alguno de estos dos, pues básicamente es no cumplir las 1.300 semanas cotizadas, lo que se hace es que le hacen una devolución, una indemnización sustitutiva, donde básicamente traen todos estos aportes, los traen a valor real y le devuelven este dinero al afiliado que estaba en este momento por pensión. ¿Sí? Listo. Vamos a generar un poquito de claridad antes de entrar a ver cómo liquidan su pensión en el fondo privado, de darles una idea de qué es el capital acumulado en los fondos privados, cómo está conformado el capital acumulado. Entonces, básicamente el capital acumulado en los fondos privados, que es con lo que usted se puede pensionar, está conformado por los aportes obligatorios, los aportes que ustedes hacen de manera obligatoria, más los rendimientos de estos aportes, y en algunos casos, no en todos, sobre todo las personas que vienen cotizando antes del año 94, hay la posibilidad de que también tengan bono pensional, y en todos los casos, si lo hizo de manera voluntaria, puede tener aportes voluntarios más los rendimientos de estos aportes. Entonces, la suma de todos estos ítems, acumula un capital, y ese es el capital acumulado que van a tener en cuenta para al final sacar su mesada en los fondos privados. ¿Ahí estamos bien? ¿Sí? Listo. Perfecto, entonces dejando claro este punto del capital acumulado, es muy importante, porque básicamente vamos a hablar de cómo liquidan su pensión en los fondos privados y cómo liquidan su pensión en Colpensión. Entonces, aquí vamos a colocar un ejemplo donde 5 hombres, le baja un poco más la mesada, digamos que ya no le quedan 3 millones de pesos, sino le quedan 2.500.000. ¿Listo? El tercer caballero, mismas condiciones y características personales, pero ya sus condiciones o características familiares cambian. Digamos que tiene una cónyuge, compañera, pareja permanente, pero que no son contemporáneos, es mucho más joven, 5, 10, 15 años más joven que este caballero, baja más el valor de la mesada. Ya digamos que quedan 2 millones de pesos, hipotéticamente. Ahora, cumple todas estas condiciones, pero adicional tiene hijos menores de 25 años en especial, baja un poco más la mesada, digamos que ya le quedan 1.800.000, ¿sí? Y adicional a eso, digamos que tiene un hijo sin importar la edad que tenga alguna discapacidad, entonces baja aún más, ¿sí? Adicional a esto, también influye la expectativa de vida, que ya vamos a hablar de ella en el siguiente ejemplo. ¿Hasta ahí quedó claro como la dinámica de los hombres? ¿Sí? Listo. Vamos a ver las mujeres. Básicamente lo que tengo que decir con las mujeres es exactamente el mismo ejemplo anterior, 5 mujeres con las mismas condiciones y características personales, pero pues con características y condiciones familiares diferentes. ¿Por qué empieza un poquito más abajo las mujeres, digamos con el mismo ejemplo de la mesada, que ya no recaerían en 3 millones, sino digamos en 2.500.000? Porque las mujeres se pensionan 5 años antes y la expectativa de vida de las mujeres es más alta. Entonces, al pensionarse antes y tener una expectativa de vida más alta, deben financiarse más tiempo su propia pensión. De ahí que la mesada de las mujeres versus los hombres, así tengan el mismo capital acumulado, es inferior. ¿Ahí estamos bien? ¿Sí? Listo, perfecto. Yo les haría la invitación de con todos ustedes, si quieren acercarse un poquito más por acá para que vean la presentación. ¿Sí?
ya, les agradezco esas preguntitas, las tengamos ahí a la mano y al finalizar vamos a resolverlas todas con muchísimas gracias. Listo. Listo, seguimos. Entonces, ahora vamos a ver, ya teniendo claro cómo se liquida en el fondo privado, que básicamente es con estas características que les nombré anteriormente, vamos a ver cómo se liquida en el régimen de prima media, que es Colpensiones, administrado por Colpensiones. Entonces se liquida de la siguiente manera. Opción número uno, toman el promedio de sus cotizaciones de los últimos 10 años de forma continua o discontinua, ¿sí? Y eso va a dar un monto. Esa es la opción número uno. La opción número dos, toman el promedio de los salarios de toda la vida y pues eso nos va a dar un valor, ¿sí? El que sea más alto de estos dos, por favorabilidad, es el que van a tomar para sacar lo que es la tasa de plazo o el porcentaje para su mesada pensional. Es decir, un hipotético. En el caso número uno, que es con el promedio de los últimos 10 años, una persona que haya empezado su vida laboral con sueldos bajos, pero que finaliza su vida con unos sueldos importantes, altos, ¿sí? Entonces, muy seguramente a esta persona le conviene la opción número uno, con el promedio de los últimos 10 años, de forma continua y discontinua. En el caso número 2 de toda la vida, empieza cotizando en su vida laboral con salarios fuertes, pero otras que da la vida, y hemos tenido casos de la oficina, termina cotizando con el mínimo para llegar a las semanas. En este caso, lo más probable es que le vaya a ser más beneficioso el promedio de toda la vida, ¿sí? Listo. Ahora, ya teniendo este promedio, como les comentaba, por favorabilidad van a tomar el más alto y van a sacar la tasa de reemplazo que no puede ser superior al 80%. Es decir, que si este promedio da 1.000.000 de pesos, la mesada no va a ser superior a 800.000 pesos, ¿vale? ¿Ahí estamos bien? Listo. Bueno, hemos querido traer, para ponerlos un poquito en el contexto actual, unas referencias que no solamente lo diga el grupo legal jurídico, sino unas referencias adicionales importantes que nos pueden poner un poquito más en contexto de qué está pasando en la actualidad. La primera referencia que traemos es la Comisión del Gasto y la Inversión Pública. Básicamente es una comisión que se creó con 9 expertos que año tras año generan un informe de algunos sectores específicos de Colombia y donde dan una situación actualmente y qué recomendaciones ellos dan, ¿sí? Para que se haga una idea, ya hay el magistrados, el ministro de Hacienda, entre otros. Entonces son personas realmente muy capacitadas que tienen el contexto de Colombia muy bien. Me tomo el atrevimiento de leer exactamente lo que dice en ese resumen ejecutivo. Dice: la inequidad también existe entre regímenes. La tasa de reemplazo del RAIS, los fondos privados, es inferior a su equivalente en el régimen de prima media, Colpensiones. Esto hace que dos trabajadores con las mismas características laborales y con los mismos aportes tengan beneficios pensionales muy diferentes. Es decir, volvemos al ejemplo, dos caballeros con las mismas características personales hicieron exactamente lo mismo, pero llega el momento de pensionarse. Pero la persona que está en el fondo privado, existe la probabilidad de que le quede una mesada más bajo que la persona que está en Colpensiones. Entonces ahí es donde ellos dicen que hay una inequidad. ¿Por qué pasa esto si estamos en el mismo país, estamos haciendo los mismos aportes? Yo hice los mismos para capacitarme, estudiar, trabajar, etc. ¿Sí? Listo. Otra referencia que traemos es dinero. Ya para el 2015, en un reportaje que sacaron en marzo, nos decían lo siguiente: ¿cómo debe usted pensionarse? Así se llama el artículo, si quieren de pronto buscarlo y leerlo completo, realmente es muy interesante. Nos decían lo siguiente, voy a tomar otro atrevimiento de leer. Si 10 años antes de la edad de retiro usted tiene más de 836 semanas cotizadas, aproximadamente 16 años, un mes, trabaja al menos 9 años más y su salario en los últimos años es superior a, en esa época, en el 2015, 1.030.000 pesos o 1.6 salarios mínimos mensuales vigentes, siga ahorrando y trasládese a Colpensiones. Eso más o menos en un contexto de que estamos hablando del 2015, es decir, 21 años después de que nacieron los fondos privados, ya que hay personas que se están pensionando en el fondo.
artículo más actual del diario La República, una referencia financiera acá en Colombia. En su artículo Colpensiones o fondos privados, escoja el modelo pensional que más le convenga, también lo pueden buscar y leerlo completo. Nos dice lo siguiente, nuevamente lo cito. Si la persona cumple el requisito de las 1.300 semanas y durante los últimos 10 años de su vida laboral cotizó sobre 1.6 salarios o más mínimos, actualmente, esto sí es actual, 1.249.987 pesos a hoy, a esta persona le conviene estar en Colpensiones porque recibirá una pensión subsidiada por el Estado. Ya vamos a hacer un poquito más de claridad de por qué la dinámica de subsidiar. ¿Hasta ahí estamos bien? Listo. Perfecto. Entonces ya tuvimos 3 referencias. Ahora les voy a explicar por qué pueden haber esas diferencias. Porque una persona le puede llegar una mesada más baja en un lado y más alta en otra teniendo las mismas condiciones. ¿Vale? Entonces, ¿por qué pasa esto? Básicamente es porque en el régimen, en el RAIS, en los fondos privados, usted debe financiarse su pensión. ¿Recuerdan cuando hablamos del capital acumulado? Aportes obligatorios, rendimientos, bono pensional, aportes voluntarios más rendimientos, todo este capital es para que usted se financie usted mismo su pensión. Usted mismo se la tiene que financiar, ¿sí? Es básicamente por eso mostramos aquí a una personita en una sola bolsa, ¿vale? Ahora pasemos al régimen de prima media, que es administrado por Colpensiones. Entonces, en el régimen de prima media lo que pasa es lo siguiente. Recuerden que es como un fondo, todos los que estamos afiliados abonamos a una misma bolsita. Entonces, básicamente, las personas que van ingresando a su vida laboral y se afilian a Colfondos van haciendo sus aportes y básicamente subsidian los que ya están pensionados o los que ya están a punto de pensionar, o otro tipo de pensiones que pues no vamos a tocar en esta ocasión, que son pensiones de sobreviviente, pensión de invalidez, pero ellos la van subsidiando, ¿vale? Ahora, si estos recursos no son suficientes, al ser de naturaleza pública, el Estado debe sacar de sus recursos para que estas pensiones se paguen sí o sí. ¿Por qué? Porque ellos tienen que velar por la seguridad social de todos los colombianos, y eso está estipulado en nuestra Constitución. Entonces no tienen opción, ¿vale? Continúo. Listo. Les puedo decir que hasta este punto de aquí hacia atrás hicimos un resumen muy resumido del contexto actual del sistema general de pensiones en Colombia, ¿sí? Se puede decir que de aquí hacia atrás es una información que le sirve absolutamente a todo el colombiano, a cualquier trabajador, a cualquier independiente que esté cotizándose su pensión, esta información le sirve, ¿sí? De ahí hacia atrás. Ahora, Grupo Legal Jurídico ha formado 3 escenarios, 3 grupos para que ya cada uno de ustedes de pronto se empiece a identificar y empiece a dar unas recomendaciones que como firma le podemos brindar para pues, mejorar el bienestar tanto suyo como de su núcleo familiar para el tema pensional. En el grupo número 1 vamos a encontrar a las mujeres menores de 47 años y hombres menores de 52 años, sobre todo que se encuentran en un fondo privado. Aquí hay personas con una característica, ¿sí? Mujeres menores de 47, hombres menores de 52, ¿sí? En el grupo número 2 son mujeres mayores de 46 años y hombres mayores de 51 años que al 1 de abril contaban con un mínimo de 15 años cotizados en ese momento de sus aportes a pensión. Este nicho digamos que es mucho más reducido, pero aún se ve, ¿vale? Y tenemos un tercer grupo que es en el que vamos a hacer un énfasis más alto, y es el grupo donde son las personas que cotizan con más de, redondeando la cifra, 1.250.000 pesos, que no cumplen con esta condición de los 15 años cotizados antes del 1 de abril de 1994 y que están a menos de 10 años de cumplir la edad de pensión. Es decir, mujeres mayores de 47 años, hombres mayores de 52 años. ¿Sí? Entonces aquí también les tenemos unas recomendaciones y unas posibles opciones. Listo. Entonces la idea es que cada uno se identifique
también de pronto en este punto es importante que no solamente se identifiquen ustedes, sino empiecen a identificar a su núcleo familiar, llámese a su esposo, hijos, primos, hermanos, para que pues les puedan transmitir esta información que realmente puede marcar una diferencia bien importante en su futuro. Bueno, les voy a charlar sobre el grupo número 1, qué recomendaciones vamos a dar para este grupo número 1. El grupo número 1, recordemos que son mujeres menores de 47 años y hombres menores de 52 años. La recomendación principal es que deben solicitar una doble asesoría, ¿sí? La doble asesoría es un derecho, es un mecanismo para que usted comprenda que con cuánto, cómo puede llegar a pensionarse, ya sea en el fondo privado o en el fondo público, ¿sí? A partir de octubre del presente año, del 2018, cualquier persona que esté interesada en trasladarse entre regímenes debe realizar este proceso sin importar la edad que tenga. Cualquier persona que esté interesada en hacerlo. Es un proceso que consta de 2 consultas personalizadas. ¿Por qué personalizadas? Porque, como les comentaba en su momento, cada uno tiene condiciones y características personales y familiares diferentes. De ahí que pueden tener el mismo capital, pero sencillamente pueden ser montos diferentes de acuerdo a estas condiciones. La norma estipula que hay un máximo de 20 días después de que ustedes hacen la solicitud de la doble asesoría para que les brinden una respuesta. Con esta respuesta que ya tenga de los 2 fondos, usted tiene un año hábil para decidir si se traslada o no. Sí, un año. Entonces, va uno al fondo privado, respuesta, donde le están diciendo cómo, cuándo y con cuánto se pensionaría aproximadamente, le hacen lo que es una proyección. También en Colpensiones pasa exactamente lo mismo, un experto es el que tiene que dar esa información, te va a decir cómo, cuándo y con cuánto aproximadamente se pensionaría, y con estas 2 respuestas usted decide me traslado o no me traslado y tiene un plazo máximo de un año para esa respuesta poderlo utilizar, de lo contrario tendría que volver a utilizar este mecanismo. ¿Sí? Esto es muy importante. Tiene que ser dada, como les comentaba, por un experto en cada uno de los 2 lugares, tanto en el fondo privado como en Colpensión. Sin embargo, la información debe ser clara, concisa, oportuna, legal, imparcial y totalmente neutral. Es decir, que en esa consulta, este experto no los puede a ustedes inducir a que aquí nosotros somos mejores por esto, no. La función básicamente de este funcionario es decirle las características, beneficios que tiene cada régimen como tal, ¿sí? Es básicamente esa función, no tiene que inducirlos a que ustedes sí o sí hagan el traslado, ¿vale? 2 recomendaciones adicionales de aquí al futuro. Número 1, no espere estar cerca de la edad para acceder a la pensión de vejez. Y la segunda recomendación es que si cambia de empleado a independiente o viceversa, tengan muy claro cómo se deben realizar los aportes para que logren su pensión. ¿Sí? Perfecto. A continuación los dejo con la doctora Paola Cabrera, quien les va a dar más detalles sobre todo sobre el grupo número 2. Grupo número 3, vamos a entrar a mirar un caso con cifras de la doble asesoría y casos con cifras de casos que ya estamos llevando de personas que están en el grupo número 2 y el grupo número 3. Buenos días. Buenos días. Bueno, yo creo que ya a muchos les ha quedado un poco más claro. No sé cuántas de las personas que están aquí presentes, mujeres menores de 46 años y hombres menores de 51 años, poseen ya esta información. Sabían que tenían derecho a utilizar esta herramienta. Desde el año 2015 para acá, la Superintendencia Financiera es el que está controlando los fondos. Porque antes, yo creo y muchos recuerdan que cuando llegaron todos los asesores de los fondos a darnos información, no contábamos con la totalidad de conocimiento de tomar una buena decisión en el momento que vamos a estar en un régimen. ¿Me regalas por favor la actualización? La cuestión de las edades les quedó un poco clara con respecto a qué grupo podría pertenecer. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque la información que viene a continuación es para que ustedes mismos sepan en dónde pueden ir clasificados y darle una herramienta jurídica para que la puedan utilizar.
grupo número 2, como ya les habíamos manifestado, son las personas que en algún momento de su vida estuvieron en un régimen público, llámese las cajas de previsión que existían anteriormente, llámese el Instituto de Seguro Social, que hoy en día tiene más de 51 años si son hombres y 47 años si son mujeres. ¿Qué pasa con estas personas? En el momento que se creó el Sistema General de Pensiones, es decir, al 1 de abril del 94, ya tenían más de 15 años cotizados. Esas personas tienen una herramienta jurídica creada por la Corte Constitucional, las Cortes Supremas de Justicia, a través de la sentencia SU 062 del 2010, ha permitido que estas personas en cualquier tiempo puedan trasladarse entre reglas. Simple y sencillamente porque ya tenemos derecho, ya teníamos 15 años cotizados al 1 de abril de 94. Aquí no importa si son mayores y ya están cerca de pensionados. Aquí importa que en algún momento hayan estado en una caja pública y que te cumplan con la condición de tiempo. Para el grupo número 3 tenemos a las personas, mujeres mayores de 47 años, hombres mayores de 51 años, no cumplen con el requisito de los 15 años de servicio al año 94, pero sin embargo, si han hecho cotizaciones mayores a 1.250.000 pesos actualmente. ¿Cómo sé si yo tengo esa cotización? ¿Mi salario supera ese valor? Si mi salario supera ese valor, le interesa esta información. ¿Por qué? Porque se ha abierto una ventana. Se ha abierto una ventana a través de la jurisprudencia. ¿Cómo se ha abierto esta ventana? La Corte Suprema de Justicia, en su sala laboral, ha entrado a mirar estos casos específicos de las personas que en su momento no tuvieron toda la asesoría y todas las herramientas para tomar una buena decisión en el momento que se cambiaron de un régimen a otro. Entonces, si usted conoce y sabe que tiene esas características, no ha hecho una proyección de su mesada pensional, se encuentra en un fondo privado, lo invito a que haga una proyección. ¿Cómo quedaría con su fondo privado? ¿Cómo quedaría si estuviera en condiciones? Y utilice esta herramienta que se ha abierto para que usted pueda llevar su trámite ante el aparato judicial y sea este quien le resuelva si realmente puede retornar nuevamente a la condición, si es lo que más le conviene. ¿Cómo es ese trámite? Se ha creado esta herramienta que se llama nulidad de la afiliación. Es una herramienta que le permite a usted llevar su caso a un juez para que éste lo conozca y determine si es verdad que le conviene más estar en el fondo público, si es verdad que no tuvo las herramientas suficientes para una decisión en el momento que se cambió de régimen, y si es verdad que cumple con esa expectativa de cotización más alta de 1.250.000 pesos para poder mirar si puede recordar en ese caso la pensión nuevamente y quedar sin solución de continuidad con los beneficios que ya traía en el momento que estaba en esas nosotros aquí les traemos unos ejemplos que son, pues básicamente el primer ejemplo es de una persona de ese grupo 1. ¿Recuerdan quién es el grupo 1? Los menores, los 46, los menores, los 51, que pueden hacer su trámite en cualquier momento directamente, no necesitan DEX. Este es un caso directamente de una persona que está acá en la diálisis. Tienen un salario de 3.942.071. Como pueden ver, la AFP le proyectó una mesada de 1.400.935.000 pesos. Colpensiones le hizo la misma proyección con el mismo salario, quedaría con una mesada de 2.800.000. La diferencia es... Si ustedes van a hay una diferencia de 1.419.519. No, la diferencia entre una y otra.
No, no, sí, pero esa proyección es de 10 años. Sí, que era la tasa, pero Sí, si me permiten, voy a terminar de explicarle y ya vuelvo con usted y le cuento cómo es la liquidación, porque esto lo había mencionado un poco al principio. Sin embargo, ya vuelvo y entro a explicar. En este caso, como se pueden dar cuenta, hay una diferencia de 1.419.519, lo que al año serían 18.453.795. ¿Cómo se hacen estas liquidaciones? Según la normatividad actual, la Ley 793, la Ley 797 de 2003, la liquidación se realiza con base en los últimos 10 años, si tiene menos de 1.250 semanas, y con toda la vida laboral si tiene sobre las 1.200 semanas. ¿Sí? En convenciones, si hablamos del régimen privado, llámese como se llama el fondo, lo hace de acuerdo a sus ahorros, lo que usted tenga ahorrado de acuerdo a su proyección, a su vida, si se proyecta que tenga que ir a su núcleo familiar. Listo, perfecto. Entonces, en resumen, este es un caso actual de una persona que trabaja acá con ustedes, que está activa, es una mujer gestor 1, 301, este es su salario. Esto es lo que le proyectan en la doble asesoría en el fondo privado con lo que quedaría al momento de cumplir los 57 años, que es la edad de pensión para mujeres, ¿sí? Y por este lado encontramos la mesada con la que quedaría en Colpensiones al cumplir la edad de 57 años. Esta es la diferencia que tendríamos por mes, solamente por mes, ¿sí? Si lo multiplicamos por 13, porque son 13 mesadas que se reciben al año, ya sea en el fondo privado o en Colpensiones, estaríamos hablando que dejaría de percibir para ella y para el bienestar de su núcleo familiar, de los que dependan de ella, 18.453.747 pesos. ¿Ustedes consideran que eso cambiaría? Sí. Bueno, Tengo una duda. Eso, si uno piensa que es una persona con riesgo de plata, pero ¿qué pasa con un joven que tiene 25 años, eran 40 años de trabajo y tiene un salario? listo. ¿Qué Entonces, capital va a tener a futuro? O sea, le quedamos la duda. Si él va a tener un capital ahorrado altísimo, con rendimientos. listo, perfecto. Bueno, yo creo que esa pregunta la podemos resolver con los casos que vienen adelante. Porque este es el tema de la doble asesoría, ¿sí? Sin embargo, les vamos a mostrar casos de personas que... En este caso específico, como le venimos manifestando, no a todos les conviene el fondo privado, no a todos les conviene el fondo público. Cada caso, sí, claro, a cada persona le conviene es que le hagan, los invitamos desde el principio a que vayan a hacerse una doble asesoría. ¿Con qué fin? Es una asesoría personalizada para mirar su salario, para mirar sus ingresos, para mirar sus rendimientos proyectados de aquí a 40 años, a 20 años, a 18 años. Entonces, esa es la invitación. Si usted es menor de esa edad, haga las asesorías, son totalmente gratuitas, son vigiladas por la Superintendencia Financiera y ahí va a tener todas las herramientas para tomar la decisión. Me quedo en mi fondo privado, voy a tener mejores rendimientos, me paso a un fondo público, voy a tener una mejor pensión. Para eso es que los estamos invitando. En este caso es una persona que ya está en los requisitos de la edad, si bien es cierto, pero le conviene, en este caso, de acuerdo a la doble asesoría que le hicieron, estar en condiciones. Creo que eso es un hecho notorio que nos podemos ver en este caso específico, en el tipo de actividad. Una cosa también que hay que tener en cuenta y es que, digamos, en el tema de la gente que no se ha cumplido la edad, menos de los 10 años para poderse pensionar, que es, digamos, en este ejemplo, el grupo 1, digamos, denominado, es que, digamos, hemos tenido siempre el problema de que la gente piensa que la juventud es eterna, ¿sí? Y pasa el tiempo. Uno abre y cierra los ojos y han pasado 10 años, 15 años, ¿sí? Y estas proyecciones que después las hacen es con base en lo que uno trabajó desde que empezó su vida laboral hasta ahora. Y seguramente
Uno empieza con un sueldo y pues la gente se proyecta a ganar siempre un poco más, ¿cierto? Eso es lo que tendríamos que mirar ahora. No sé si recordemos lo que digamos al principio se había charlado para que la gente que no estaba, y es que esto también depende, y ustedes lo tienen muy claro, de también cuánto gana cada persona. Tiene unos mayores beneficios en un régimen que no, ¿cierto? Precisamente por eso, porque es que recordemos que el régimen público es subsidiado. O sea, no es solamente lo que yo ahorre, es que me subsidian el resto para tener la pensión. En cambio, en el fondo privado es solamente lo que ahorre. Exacto, precisamente esa es la invitación. La invitación es que si usted es menor de esa edad, pues desde este momento no espere tanto. Interesarse por esa proyección, qué va a hacer de mi vejez, cómo voy a llegar ahí, y empezar a hacer esa investigación para saber qué le conviene más. Listo, perfecto. Continuamos. Sí, claro que sí. ¿Te parece bien si terminamos con los ejemplos y ya sigo contigo? Listo. Vamos a mirar un ejemplo actual de una persona que está en el grupo número 3. Recuerden que son personas que están a menos de 10 años de cumplir la edad de pensión. Básicamente estamos hablando de mujeres de 47 años o más, hombres mayores de 52 años o más. Estos son casos que se están llevando actualmente ya en la oficina para el trámite de nulidad de afiliación. Pero lo que queremos que vean no solamente es el caso, sino qué motiva a la persona que realmente haga este proceso, ¿vale? Entonces, en este primer caso, estamos hablando de una mujer que cuenta con un salario de 2.709.062 pesos. Esta imagen que estamos viendo acá es la proyección del fondo privado donde básicamente van a encontrar aquí la edad a la cual la persona se podría pensionar, qué capital acumulado tendría y con ese capital acumulado con cuánto sería su mesada pensional. Estamos hablando que esta persona así siga laborando unos años adicionales, el capital acumulado no le va a alcanzar para que inclusive su pensión sea por arriba de un salario mínimo mensual vigente, ¿sí? Ahora miremos la proyección que sí es realizada por Grupo Legal Jurídico en nuestro liquidador, donde con este mismo salario, esta persona con el promedio de los últimos 10 años y de acuerdo a la normatividad vigente, se pensionaría aproximadamente con 1.768.205 pesos. Estamos hablando de una diferencia mes de esta persona de 986.963 pesos, que multiplicado por 13, que son las mesadas que recibiría anualmente, está dejando de percibir 12.830.519 pesos. Este es el caso número 1. Perdón, ese caso que está dando está sobre el 65.27. Solamente está tomando los requisitos, lo mínimo. Aquí se está tomando. Mira. Listo, vamos a mirar exactamente ahí qué se está tomando. ¿En cuántos años lo divide? Ok, mira. Aquí lo que se está tomando es de acuerdo a la ley 797. Regresa uno. Quiero tu pregunta, ¿cómo hace la liquidación con pensiones? Bueno, este es otro caso. Regresa al ejemplo 2. Otro 3. Ahí es. Ok, en este caso, igual todos los casos pues tienen la misma liquidación. ¿Qué es lo que se mira para el momento de la liquidación? Lo que mira con pensiones, entonces la liquidación es lo que dice la ley 797 de 2003 o la ley 194, que ya en este momento es ley 197 de 2003, porque en este momento los requisitos son fáciles. La edad, 57 años, 62 años, si es hombre, 1.300 semanas en el régimen, ¿sí? ¿Cómo hacen para hacer la liquidación de su pensión? Miran lo de los últimos 10 años o miran toda la vida laboral. ¿Cuándo miro toda la vida laboral? Cuando una persona tiene más de 1.250 semanas. Es decir, todos, porque todos tenemos que cumplir 1.300 para pensionar. Entonces, nos hacen la liquidación de las dos maneras y la que nos conviene más es la que nos permite quedar como mesada pensional. En este caso, a esta mujer que recibe este salario con ley 797, de acuerdo a su ingreso base de liquidación, le conviene más los últimos 10 años, es decir, quedaría con esta mesada.
el primer caso en el fondo privado lo dividen en cuántos años para que le dé ese valor. No, ahí entonces vuelvo y retomo. Recuerden que en los Por fondos eso, ¿qué privados... proyección de vida le dan ahí para poder determinar ese valor? Listo, perfecto. Entonces ahí vuelvo y retomo como para tocar un pedacito nuevamente. En los fondos privados lo que importa es el capital acumulado. A ellos no le importa básicamente usted con cuánto cotizó, qué edad tiene, qué profesión tuvo, nada. Ni es nada, le interesa el capital acumulado. ¿Por qué? Porque usted inclusive si quisiera hacer aportes voluntarios, vendió una casa y 200 millones de pesos y los quiso meter en el fondo privado con un aporte voluntario para que eso le genere rendimientos y mejorar las condiciones de su mesada pensional, lo puede hacer. Pero eso normalmente no pasa, ¿sí? Entonces, recuerden, aquí lo que importa es el capital acumulado, el capital acumulado. Entonces aquí no viene la dinámica de... Sí, pero ¿cómo le da ese valor de 700? ¿Recuerdas Sí, las las primeras características. diapositivas donde decíamos el ejemplo de 5 mujeres? Las 5 mujeres tienen las mismas características personales, pero digamos, vamos a mirar su núcleo familiar. Listo. En eso voy a ¿Recuerdas? hacer una mini sección. Voy a hacer una mini sección y voy a volver a mostrarlo de una manera rápida porque eso es súper importante que quede muy claro, ¿sí? Entonces ya estoy ubicando. Ahí está. Entonces recuerden el ejemplo que yo coloqué. Siempre acuérdense el de esta parte. 5 mujeres que tienen las mismas características y condiciones personales, nacieron en la misma fecha, hicieron la misma profesión, hicieron los mismos aportes, hipotéticamente trabajaron en la misma empresa, todo exactamente igual. Simplemente que sus características y condiciones familiares son diferentes. Es decir, una es soltera, la mujer soltera le queda una mesada un poquito más alta. Si esta persona no es soltera, sino que tiene un cónyuge o compañero permanente o pareja, baja un poquito. Si este cónyuge, compañero permanente o pareja es menor, ¿sí? Unos 5, 10, 15 años, entre más o menos, va bajando aún más la mesada. Si tiene hijos menores de 25 años, baja un poco más. Si tiene un hijo, sin importar la edad que tenga y tiene alguna discapacidad, baja un poco más, ¿sí? El ejemplo que yo colocaba era 3 millones, 2.500, 2, 1.800.000, 1 millón, va bajando, va adelgazando, ¿sí? Igual es valorar con la expectativa de vida de las mujeres que es aproximadamente 80 años. Entonces ellos lo que hacen es contemplar cuál es la expectativa que maneja actualmente el DANI y con Listo. base en eso. Yo les propongo lo siguiente y es que terminemos de ver los ejemplos a manera rápida y arrancamos con la sesión de preguntas y respuestas, ¿les parece? ¿Sí? Por favor. Entonces miren, un ejemplo número 3, un ejemplo rápido número 3 porque ya entendieron la mecánica. En este ejemplo número 3 es un hombre que gana, su ingreso base de liquidación es de 4.027.931 pesos. En el fondo privado, con estos capitales acumulados a estas edades, se pensionaría con este monto de mesada. A los 57 años, si quisiera pensionarse, ya podría recibir un salario mínimo mensual vigente. A los 59 años, con este capital ya podría percibir 833.000 pesos. Y así continuamente. Ahora, en la liquidación con nosotros, con ley 797 de 2003 y con el promedio de los últimos 10 años, que es la que le resulta más favorable según nuestro liquidador, esta persona se pensionaría con 2.594.793 pesos. Esto sería lo que dejaría de percibir mensualmente y esto sería lo que dejaría de percibir por año, porque son 13 mesadas. Veamos el siguiente ejemplo. Ejemplo número 4. Nuevamente un hombre, su salario 6.570.099 pesos. En el fondo privado básicamente le están diciendo que si quisiera pensionarse ya, se podría tener una mesada de 2.265.800 pesos. Pero este mismo hombre, haciendo el proceso de nulidad de afiliación con ley 797 de 2003, con el promedio de los últimos 10 años, que es el que más le conviene, le quedaría una mesada de 4.336.922 pesos. Esto sería lo que dejaría de percibir mensualmente y esto sería lo que dejaría de percibir anualmente. Y el último ejemplo, un salario un poco más alto, 8.743.120 pesos. La misma dinámica, con cuánto se pensionaría en el fondo privado, con cuánto se pensionaría en el fondo público, lo que dejaría de percibir mensualmente, lo que dejaría de percibir anualmente.
¿Sí? Listo. Bueno, ¿cuál es la invitación? La invitación es que ya creo que en este momento usted está en un grupo, ya usted sabe, de acuerdo a su edad,